Entonces, vamos a continuar con esta nueva serie de estudios que comenzamos la semana pasada. Recordemos que anteriormente habíamos estado revisando, grosso modo, qué era o qué significaba el concepto, el tema más importante de la vida de fe del creyente, que es el Evangelio. ¿Cierto? Estuvimos respondiendo qué es el Evangelio. Y después de eso, cuando llegamos a la parte en la cual nos referíamos a cómo predicar el Evangelio, vimos también una pequeña introducción a la apologética, ¿cierto? Sobre cómo dar argumentos para poder defender nuestra fe de alguna manera. Hablamos también, posterior a eso, de algunas sectas y pseudo religiones que parecen cristianas, tienen apariencia de ser cristianas, pero vimos que en el fondo, dentro de sus creencias, de sus bases de fe, ellos no profesaban la fe que la Biblia enseña. Y es por eso que luego de haber visto esas cosas, más que nada con el propósito de, en primer lugar, poder saber qué creen para, a partir de esa base, de lo que ellos creen, poder predicar el Evangelio. Recordemos que esa era la idea de haber visto a los testigos de Jehová, mormones, adventistas, el séptimo día, etc. Esa era la idea de ese estudio. Más que nada saber qué creían para, a partir de ahí, poder predicarle el Evangelio bien, teniendo misericordia de ellos. Esto no se trata de una batalla argumentativa, de que nosotros tenemos mejores argumentos que ellos y que ellos están equivocados. No se trata de eso, la verdad. Se trata de que el Señor ponga en nosotros misericordia y compasión para poder ver el error en el cual están, lamentablemente, y poder predicarle el Evangelio a partir de lo que ellos creen. Entonces, como vimos eso es relevante y era necesario también que nosotros empezáramos también a asentar las bases de nuestra fe. Y es por eso que a partir de la semana pasada comenzamos esta nueva serie que se llama En esto creemos, que más que nada son las directrices doctrinales básicas que la iglesia cristiana en todo el mundo asume, cree y abraza, ¿ya? Esa es la idea. Y la semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de eso, que tenía que ver con la revelación divina. Vimos el concepto de la revelación divina, es decir, que nosotros podemos conocer a Dios. Y la Escritura nos habla que Dios se manifestó, se dio a conocer de dos maneras. En la primera manera en la cual Él se dio a conocer fue una revelación que nosotros denominamos, ¿cierto? No nosotros, en realidad, teólogos lo han denominado así, pero que nosotros asumimos ese término que tiene que ver con la revelación general o natural. Y la revelación general o natural es aquella que todo ser humano posee por medio, en primer lugar, de haber sido creado a imagen de Dios. Dios nos creó conforme a su imagen. Por tanto, ¿cierto? Si Dios nos creó a su imagen, nosotros, a pesar de que pecamos, a pesar de que en Adán fallamos a Dios, la imagen de Dios permanece en nosotros. Una imagen ciertamente distorsionada, moral y éticamente dañada, destruida, pero al fin y al cabo algo queda de la imagen de Dios. No dejamos de ser imagen de Dios producto del pecado de Adán. Entonces eso es lo primero. Nosotros, todas las personas en el mundo, pueden conocer al Dios de la Biblia, incluso no a un Dios etéreo, sino al Dios de la Biblia, tan solo por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios. Recordemos lo que dijo Pablo a los romanos en el capítulo 2, ¿cierto?, de su epístola. Dice que aquellos, el capítulo 1 y el capítulo 2 también lo dice, que aquellos que no conociendo la ley hacen algo de la ley, por medio de esa obediencia se hacen ley para sí mismos, mostrando de esa forma que hay una ley que está grabada en sus corazones, ¿ya? Eso es lo que vimos. También vimos que esa revelación, la revelación que Dios nos dio por medio de su imagen, grabada en cada uno de nosotros, es suficiente para que nosotros, cada persona que mora y pisa esta tierra, seamos inexcusables delante de Dios. Nadie tiene excusa. Entonces, ciertamente cuando a veces se habla lo he dicho un montón de veces, pero es cierto, cuando se habla del típico aborigen que se encuentra en una selva perdida del Amazonas, nosotros nos preguntamos, ¿y qué pasa con esa persona que nunca ha oído el Evangelio? ¿Se va al cielo, se va al infierno? ¿Qué pasa con él? Y nosotros sabemos, por medio de lo que la misma Escritura nos muestra, que todas las personas que pisan la tierra, dentro de sí, tienen, al estar hechos a imagen de Dios, no hay excusa porque está la imagen moral distorsionada, pero todavía existe dentro de las personas, ¿ya? Eso es lo primero que vimos. Pero también la revelación general o natural, también se ve en la creación, en las cosas que Dios ha hecho. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan
anuncian las obras de Dios. O sea, la misma creación es un testimonio a toda persona que vive en cualquier lugar del mundo sobre la existencia del Dios creador y del Dios de la Biblia. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero vimos que por medio de esa revelación que Dios dio de manera general o natural, nadie puede ser salvado. Porque Dios no se dio a conocer como Dios el Salvador por medio de esa revelación. Y es por eso que es necesaria la revelación especial, como Dios se da a conocer al hombre de una manera directa. Y Él lo hizo en la antigüedad por medio de sueños, visiones y también profecías. Pero que todas esas las dejó después circunscritas única y exclusivamente en la palabra de Dios, quien termina siendo la profecía, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto?, que es la palabra profética más segura, las Escrituras. Y en las Escrituras nosotros nos encontramos con la revelación especial de Dios compilada para esta época, para nuestra época. Todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios para vivir en esta tierra, lo encontramos en las Escrituras. Por eso se habla del concepto, y estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, de la suficiencia de las Escrituras, ¿ya? Las Escrituras son suficientes para que cada persona pueda llegar al conocimiento del Dios Salvador. Y también son suficientes para que nosotros, como creyentes, habiendo abrazado la fe en el Señor Jesucristo, podamos vivir conforme a lo que Dios nos muestra y quiere que nosotros vivamos, ¿ya? Por eso es que decimos que nuestra única regla de fe y práctica está en las Escrituras, ¿ya? Vimos también que las Escrituras tienen una autoridad, y esa autoridad no nace del hecho de que la iglesia diga, nosotros creemos en la Biblia y listo. No nace de eso. La autoridad que tienen las Escrituras nace en quien inspiró las Escrituras, que es Dios, ¿cierto? Vimos que en 2 Timoteo capítulo 3, 16 dice que toda Escritura fue inspirada por Dios, y la palabra inspirada, más bien, en vez de hablarnos de una inspiración, que nosotros entendemos como inspirar, es una expiración, es decir, que fue exhalada por Dios. Dios exhaló su palabra y toda su palabra, toda la Escritura fue exhalada por Dios. Entonces, la autoridad de las Escrituras no nace en que alguien, en una iglesia en particular, o algún apóstol haya dicho esto es, sino que nace en el hecho de que fue Dios mismo quien la inspiró. Ok, eso es un pequeño resumen de lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a avanzar a otro tema que para muchos quizá va a ser muy básico, pero para otros también les va a aclarar muchas cosas. Y vamos a verlo de una manera no tan detallada, pero tampoco tan general. De alguna forma, igual ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos de apologética y de la concepción de Dios, ¿ya? Hoy día vamos a estar hablando entonces de Dios y la Santa Trinidad, ¿ya? Es algo fundamental para la fe cristiana esto, ¿ya? Dios y la Santa Trinidad. Por favor, que alguien pueda buscar Génesis capítulo 1, versículo 1. Es el primer verso de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, entonces este versículo comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si lo notamos bien, este versículo, el primer pasaje de la Escritura, lo que está diciendo inmediatamente es que nos habla de la presencia de Dios. La Escritura en ningún momento intenta de alguna forma defender o argumentar en función de defender la existencia de un Dios. La Biblia, el primer versículo dice, en el principio Dios, asume a Dios. Entonces eso es sumamente importante. El testimonio de la revelación especial de Dios por medio de su palabra, de las Santas Escrituras, comienza diciendo y hablando acerca de la presencia de Dios. Ahora bien, las Escrituras nos muestran que hay un solo Dios, no como el mormonismo que decía que todos éramos dioses, ¿se acuerdan? No, las Escrituras dicen que hay un solo Dios. Por favor, que alguien busque Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este texto es el credo de los judíos hasta el día de hoy. La religión judía tiene este texto como base de su fe. Deuteronomio 6, 4. Ok, dice, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, partamos de eso. La Biblia nos habla de un Dios
único, de un solo Dios. Alguien, por favor, que busque 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6. Ok, entonces aquí nos habla que hay un solo Dios. No hay más que eso. Isaías capítulo 43, versículo 10. Los otros textos anótenlos nomás, después lo buscan en su casa, porque no nos vamos a alcanzar a leer todos, ¿ya? Pero es para que sepan también que hay más pasajes que nos muestran la misma idea. Pero ahora, alguien que lea Isaías capítulo 43, versículo 10. Okay. Antes de mí no fue formado Dios y no lo será después de mí. Por tanto, eso implica que hay un solo Dios, ¿ya? Insisto, hay más textos que, estos solamente son 5 que tomé de por ahí, pero que hay muchos más que nos hablan de eso. Lo otro, anótenlo y después los buscan en casa cómodamente mientras se toman un cafecito. Ya. Entonces, eso es lo primero. La Biblia nos establece que hay un solo Dios. No hay más dioses. Hay un solo Dios y todo lo demás son criaturas, son creación de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Ya los seres humanos son creación de Dios. Todo lo demás es creación de Dios. Ahora vamos a hablar de un término bien también importante. Entonces vamos a hablar también de este concepto que para muchos quizá va a ser nuevo, pero que dentro de esa misma idea de que Dios es único, surge, ¿ya? Que es el concepto de la aseidad de Dios. Le va a parecer extraño, pero vamos a definirlo. J. Packer dijo lo siguiente, dijo: los teólogos crearon la palabra aseidad, que significa que Él, Dios, tiene vida en sí mismo y extrae de su propio ser su inagotable energía. Un poco parafraseando lo que decía el último texto que leímos, que antes de mí no fue formado Dios ni lo habrá después de Él. Dios es único y Dios no necesitó de nadie que lo creara, ¿cierto? Porque Él simplemente es. Él tiene vida en sí mismo, no necesitó que nadie le diera la vida y también todo su poder no lo saca de otro lugar, sino que nace de su persona. ¿Ya? Eso es también importante. Entender que Dios tiene esto. Él tiene vida en sí mismo y el poder que tiene lo sacó de su misma persona. Ahora, ¿cómo vamos a corroborar que este término teológico es cierto? Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 17, versículo 23 al 25. Ok, fíjense, dice ahí que Pablo en esa oportunidad está en Atenas y él ve un templo que estaba construido y que la inscripción de ese templo decía el Dios no conocido. Entonces Pablo utiliza eso que ellos conocían, que era que ellos reconocían, los griegos reconocían la existencia de un Dios que no era conocido para ellos. Entonces Pablo le dice, yo de ese Dios les quiero hablar, pero quiero que sepan que ese Dios es, ¿qué dice? Repítelo por favor el versículo 25, yo sí. Ya, Él no necesita de nada, Él no necesitaba adoración, no necesita nada. Y Él es el que le da vida a todos. Ahí no está hablando de este concepto de la aseidad de Dios. Alguien que busque el Salmo 90, versículo 1 al 4. Entonces aquí corrobora esa idea de que Dios es todopoderoso y que no necesita de nada. Salmo 90, versículo 1 al 4. Fíjense que este salmo, el salmista lo está hablando, nos está diciendo una verdad tan grande. Dios es desde el siglo y hasta el siglo, Él es eterno. Nuestro Dios es grande y dice ahí que de alguna forma también muestra esa eternidad y la ejemplifica, ¿cierto? Diciendo que para Él un día, 1000 años son un instante. Entonces aquí la Escritura nos muestra, el salmista nos muestra la idea de esta verdad que estamos hablando, que es la aseidad de Dios, que implicaba dos cosas, recuerden, que Él tenía vida en sí mismo y lo otro que implicaba esto era que su poder radicaba de su misma persona. Juan capítulo 5, versículo 26. Ya bueno, ya que lo tienes. Isaías 40, 28. No se fatiga, no se cansa, su entendimiento no hay quien. ¿Se dan cuenta? Esa es la expresión, esa es la forma en la cual la misma Escritura nos muestra cómo es Dios. Nos muestra cómo es Dios.
Juan capítulo 5, versículo 26. ¿Quién lo puede leer? Yo lo tengo. Ya. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ok, ¿no es? Se vuelve a entender esta idea. Dios tiene vida en sí mismo, nadie le dio vida a Él. Y su poder radica también de su misma persona. ¿Ya? Entonces eso es lo importante para poder saber, conocer a Dios. Lo primero que tenemos que saber es que Él es un solo Dios y que este Dios tiene esta característica tan importante que nosotros sepamos. Ahora también, la Escritura nos habla de que Dios, vimos que tenía vida, pero también que Él es verdadero, ¿ya? Dios es vivo y también es verdadero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro Dios, hermanos. No es un Dios etéreo, lejano, no es como algunos pensaron en su momento, que Dios era como un relojero que creó al mundo y lo dejó correr y se desentendió de su creación. No, nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero. Jeremías capítulo 10, versículo 10. ¿Lo leo? Sí, por favor. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jehová es el Dios verdadero. Nuevamente repite esa idea. Él es el Dios vivo y eterno. Y su ira, fíjense que tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. De esa manera es que la Escritura nos muestra cómo es nuestro Dios, hermano. Entonces, por eso que es tan importante que como creyentes lo primero que sepamos es cómo es nuestro Dios. Pues es como la antesala ante cualquier cosa. A veces nosotros sabemos muchas cosas ahí como entre medio, cosas que son bastante interesantes, pero hay que partir por esto. Esta es la base de nuestra fe, conocer a nuestro Dios. Juan 17:3. Ok, amén. Entonces el Señor aquí está orando al Padre y le dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Ya? Nuevamente repite esa idea. Primera Juan 5:20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí se está refiriendo al Hijo. Después vamos a ver un poquito más la idea y la concepción de la Trinidad, que también es necesario que la volvamos a repetir para que quede como un concepto base de nuestra fe. ¿Ok? Y el Salmo 42:2. Amén. Entonces aquí nuevamente todos estos pasajes han sido tomados única y exclusivamente para que nosotros sepamos que las Escrituras nos muestran, nos testifican. Yo sé que también nosotros, también dentro de nuestra relación personal con Dios, hemos podido ver que nuestro Dios no es un Dios muerto. No es como estos ídolos de leña que antiguamente se hacían los pueblos paganos, ¿cierto? A los cuales le oraban. No, Dios es un Dios vivo. Esos ídolos que se hacían antes tenían oídos pero no oían, tenían ojos pero no veían. Nuestro Dios no tiene oídos porque es espíritu, pero oye. No tiene ojos porque es espíritu, no tiene un cuerpo físico, pero ve. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros estamos buscando y estamos conociendo día a día. ¿A quién? Al único Dios verdadero, que es vivo y verdadero. Entonces eso también es importante que nosotros sepamos. Ahora, dentro de las definiciones que la misma Escritura nos muestra acerca de Dios, es la que aparece en Juan 4:24, que es el mismo Señor Jesucristo el que dice esto. Cuando Él da una definición de Dios, dice: Dios es esto. Por favor, que alguien busque Juan 4:24, y esto tiene que ver en el momento en el cual el Señor Jesucristo se encuentra con la samaritana en el pozo. Y le dice esto. Juan 4:24. Ok, este pasaje el Señor Jesús le dice a esta mujer que Dios es espíritu. Ahora, ¿qué implica eso? Y es lo que de alguna manera este caballero que se llama G.I. Williamson nos cuenta. Como Dios es un espíritu puro, ¿qué implica eso? Que no se ve sujeto a ninguna limitación. No hay lugar del cual Dios esté ausente. Eso significa que sea espíritu, es decir, que Dios no tiene una limitación espacio y temporal, por ejemplo. ¿Ya? Cuando el Señor Jesús se encarnó, Él sí tenía una limitación
espacio-temporal. Él estaba en ese tiempo, ¿cierto? Físicamente, y en un lugar determinado. Él no podía estar en Capernaum, ¿cierto? Y en Jerusalén al mismo tiempo, ¿ya? Eso implica que Dios sea espíritu, que Él es un ser que lo llena todo y que no está limitado por nada, ¿ya? Eso es lo que implica. La Escritura nos muestra que Él es espíritu y eso es lo que significa, que Él no se ve sujeto a ninguna limitación. Vamos a ver también que dentro de lo que la Escritura nos muestra acerca de Dios es que Él tiene ciertos atributos o ciertas perfecciones. Ya de alguna forma, hace años atrás creo que lo vieron, y el día de hoy simplemente voy a tocarlas, ¿ya? Voy a tocar este tema, voy a mencionarlo, pero quizá en un momento vamos a ir ahondando en cada una de estas cosas. La Escritura nos muestra a Dios y de alguna forma se puede conocer a Dios de distintas maneras o distintas características o atribuciones que Dios tiene, o atributos más bien, porque atribuciones tienen la idea de que alguien le dio autoridad para hacer algo, más que atribuciones son atributos, ¿ya? Y estos atributos, algunos estudiosos lo han separado en hartas cosas, o sea, la más común es esta, que se llaman los atributos comunicables y los atributos incomunicables, son la división más conocida. Pero también hay otro tipo de distribuciones, por así decirlo, que por ejemplo están los de carácter, los atributos de carácter y los atributos de poder, le llaman algunos. Otros le llaman los atributos de bondad o misericordia y los atributos de grandeza, y así hacen ciertas separaciones sobre los atributos. Pero nosotros vamos a utilizar esta que es la más conocida, la más popular, que tiene que ver con los atributos comunicables e incomunicables. Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. ¿Qué significa cada uno de estos? Los atributos incomunicables son aquellos que solo Dios posee, ¿ya? Y nadie más posee. Y en esos atributos vamos a ver estos. Por ejemplo, la independencia de Dios, que es el mismo concepto que vimos hace un rato como aseidad, ¿ya? La independencia de Dios, que significa que Dios no necesita de nada ni de nadie para hacer. Busquen por favor Job 41:11. Insisto, solamente los voy a mencionar y vamos a dar un texto que lo respalda, pero si pudiésemos profundizar en uno y demorarnos mucho tiempo, ¿ya? Pero lo primero, este atributo incomunicable, ¿qué quiere decir incomunicable? Que solamente Dios lo tiene, Dios lo posee. Dios es independiente, nadie más es independiente. Nosotros como creación de Dios dependemos de Dios. Si Él nos quita la vida, sería nuestra vida, ¿ya? Lo mismo los animales, lo mismo todo, el mundo, la creación, todo depende de Dios. Sin embargo, Dios no depende de nadie, por eso se llama o se le dice que Él es independiente. Job capítulo 41, versículo 11. Aquí está hablando Dios le está hablando a Job y le dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya o para que yo le reponga o para que yo le devuelva? No hay nada, nadie ni nada que le haya dado algo a Dios. Por eso Dios habla de esa forma. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso nos habla de su independencia. Todo depende de Dios y Dios no depende de nadie. Otro atributo incomunicable, su inmutabilidad. Por favor, Salmo 102, versículo 25 al 27. Fíjense en esto. Todo va a cambiar, ¿cierto? Todo, nada permanecerá. Dice que los cielos, la obra de sus manos va a perecer, que será como una vestidura vieja que se envejece. ¿Ya? Pero tú, versículo 27, eres el mismo. Dios no cambia. Eso significa que Dios sea inmutable. Dios no cambia. Él tomó una decisión y esa decisión va a ser fiel hasta la eternidad. Por eso creemos en el Señor Jesucristo, podemos tener la confianza de que una vez habiendo sido salvados, nunca vamos a perder esa salvación. ¿Por qué? Porque confiamos en la promesa de Dios que Él nos tiene en sus manos, que Él nos ha salvado. Porque Él es inmutable. No es por nosotros. ¿Ya? Si dependiera de nosotros la salvación, la perderíamos. ¿Cierto? Pero como no depende de nosotros, depende de Dios, y Él no cambia, si Él decidió salvarnos, nosotros podemos estar confiados
tranquilos en esa seguridad que Él nos da. No en la nuestra, en la que Él nos da. ¿Ok? Muy bien, la Biblia también nos dice que Dios es eterno. Nosotros no somos eternos, Él sí. Salmo 90, por ahí mismo, un poquito más atrás. Salmo 92. Ya lo leímos ya, pero quiero que lo veamos con este otro enfoque. Amén. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, antes de los siglos y después de que los siglos, o sea, va por sobre el tiempo. Dios es atemporal, Dios no está limitado, ¿cierto?, al tiempo. Tú eres Dios. Nosotros somos finitos. Tuvimos un comienzo y sabemos que también Dios nos ha dado eternidad, ¿cierto? Estaremos eternamente vivos, ya sea en condenación, las personas que no son salvadas, pero aquellos que tenemos la bendición de ser salvados, vamos a vivir también eternamente. De alguna forma, por eso se dice que el ser humano es sempiterno. Tuvo un origen, pero no tiene fin, es eterno en ese sentido, de la posterioridad, pero tuvo un origen. Dios no tiene origen, Él es eterno, ¿ya? Por eso es que esto es un atributo incomunicable. La omnipresencia de Dios, vamos a ver también el Salmo 139, Dios está en todos lados, nada se puede ocultar de Él. Amén. Entonces muestra aquí que nuestro Dios está en todos lados, nada ni nadie puede ocultársele. Entonces hay más por si acaso, dentro de la separación que hacen, pero estos son algunos de los atributos que nosotros podemos conocer a Dios por medio de la Escritura, ¿cierto? De su revelación especial y que nos muestra estos atributos que son incomunicables, que solamente Dios tiene. Pero también Dios tiene atributos o perfecciones que son comunicables. ¿Qué implica eso? Que nosotros que hemos sido creados por Dios, por haber sido hechos a imagen de Dios, en el caso de nosotros los seres humanos, de alguna manera los podemos reproducir, pero de una manera imperfecta. ¿Ya? Por ejemplo, Dios es amor, ¿cierto? Nosotros podemos amar, pero el amor de Dios es perfecto. Nuestro amor es caído. ¿Se entiende? Los incomunicables, solamente Dios los poseía. Pero los comunicables son los que Dios le transmite de alguna forma a su creación. Y estos pueden ser nosotros los seres humanos o también los ángeles. Dios también a sus ángeles también les da ciertos atributos, ¿ya? Entonces, dentro de estos atributos comunicables vamos a ver algunos. La sabiduría. Nosotros podemos alcanzar sabiduría, no la sabiduría perfecta de Dios, pero sí podemos tener sabiduría. La sabiduría de nuestro Dios sí, esa sí que es perfecta. Romanos capítulo 16, versículo 27. Al único y sabio Dios. No hay nadie que tenga la sabiduría como la de Dios, por eso es único en sabiduría también. Dios es fiel. La fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. A pesar de que nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles por naturaleza, en muchos sentidos, pero Él es el único que es fiel, fidedigno. Ya hablamos el tema del amor, así que no lo vamos a saltar. Vamos a ver la santidad. Salmo 71, 22. Oh Santo de Israel. La santidad de Dios implica que Él es distinto, apartado, separado de lo demás. Él es único en ese sentido, ¿ya? La santidad de Dios. Pero nosotros también podemos ser santos por medio de la obra de santificación que Dios hace en nosotros. Por eso es que de alguna forma igual es un atributo comunicable. Nunca nosotros podemos tener la santidad de Dios. Sin embargo, Dios nos manda por medio de su palabra, ¿cierto? Y nos mostró también en el Antiguo Testamento, diciéndole a los sacerdotes, ¿cierto? Recuerda que los sacerdotes tenían una placa aquí en la frente que decía santidad a Jehová, que ellos tenían que vivir de una manera santa para el Señor. Y también el Señor dice a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, de esa forma, también la santidad, a pesar que es un atributo tan importante de Dios, que recordemos que es el atributo que más veces se repite o se muestra, pero también nos dio a nosotros la posibilidad, por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de poder emular imperfectamente esa santidad. Y por último, la justicia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es justo y recto. Por eso nosotros estamos confiados en Él, en su justicia, ¿ya? Él es justo. A veces las personas tienen una idea de Dios como un tirano déspota, que simplemente aquel que no se sujeta a Él lo va a destruir
Y esa es la visión que lamentablemente muchas personas tienen. Ahora bien, Dios es justo, ¿ya? Y Él va a dar la justa retribución de la paga del pecado. Por eso es tan importante que nosotros entendamos también la gravedad del pecado. Porque si la misma Escritura nos muestra que Dios va a castigar eternamente en un lago de fuego y azufre a las personas que no han obedecido su voluntad, ¿cierto? Y que han, por sus propios méritos, se han desatendido de la voluntad de Dios para vivir su propia voluntad. Si nosotros vemos que la paga a eso es el lago de fuego y azufre, nosotros nos vemos ahí un Dios tirano. Lo que vemos ahí es un Dios justo. Porque el problema del pecado es tan grave que eso es lo que amerita de manera justa. Recordemos que la justicia de Dios de alguna forma se vio en la vida del pueblo de Israel en el antiguo pacto, por ejemplo, por la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo. ¿Ya? Para nosotros, muchas veces, el concepto de justicia es vengativo. Para nosotros sería ojo por cabeza. Pero para Dios era ojo por ojo. Es lo justo, Él da la justicia. Recuerden, cuando alguien se robaba una vaca o un animal del vecino, ¿qué tenía que hacer? Devolvérselo, era lo justo. Fíjense en eso, en ese mismo matiz. La justicia de Dios, la santidad de Dios o el pecado es tan grave que la justa retribución al pecado de nosotros, del ser humano, es el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Entonces eso no nos habla de un Dios injusto, un Dios déspota. Nos habla de un Dios que es todo justo. El problema no es Dios. El problema es que muchas veces nosotros le quitamos el peso o el verdadero valor de la ofensa del pecado. Y eso, hermano mío, es lo que nos muestra la justicia de Dios también. ¿Ya? Entonces vimos eso. Dios se muestra en las Escrituras, ¿cierto? Con sus atributos o perfecciones que pueden ser incomunicables, que solo Él tiene, o también comunicables, ¿ya? Ahora vamos a ver otra cosa. Algunos hablan, como les comenté, de otro tipo de distribución de los atributos, que son los atributos de grandeza y los atributos de bondad, ¿ya? Y los atributos de grandeza, por ejemplo, para enmarcarlo dentro de esa misma concepción de separación, lo de grandeza podría ser su omnisciencia. Dios es grande y como es tan grande, Él lo sabe todo. ¿Se entiende? En cambio, de su bondad es, por ejemplo, su justicia o su misericordia. Ese atributo de Dios de la misericordia no corresponde a su grandeza, sino que correspondería a su bondad. Es otra forma de clasificar los atributos de Dios. Pero dentro de esa clasificación existen dos términos que son importantes y que nosotros como cristianos también es relevante que lo entendamos, que es el concepto de inmanencia y trascendencia. Son cuestiones que ustedes nunca han escuchado en su vida, se lo aseguro. Pero es importante porque eso nos va a llevar a nosotros a tener una correcta concepción de Dios, ¿ya? Y después me van a entender cuando les explique esto. La inmanencia, Millar Erickson, un teólogo, dijo lo siguiente sobre este concepto. La inmanencia, por inmanencia entendemos la presencia y actividad de Dios en la naturaleza de la creación, en la naturaleza humana y en la historia. En palabras súper simples, la inmanencia de Dios significa que Dios es un Dios cercano, que Dios se involucra con su creación, Dios se involucró con el hombre, ¿cierto? Tiene una relación con Adán y Eva, Él les habla a Adán y Eva, ¿ya? También Él tiene una relación en el tiempo, Él se manifiesta. El escritor de Hebreos comienza su escrito diciendo que Dios ha hablado de muchas veces y de distintas maneras durante el tiempo, pero que en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces eso nos habla de este Dios inmanente, un Dios que quiere darse a conocer, que se acerca a la criatura. ¿Ya? Eso es lo que significa que Dios sea inmanente. Pero el concepto de inmanencia tiene un cuidado cuando se lleva a un extremo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cierto, Dios está involucrado con su creación. Pero ¿qué pasa? Algunos empezaron y exacerbaron este término de inmanencia, que Dios es cercano, y empezaron a decir esto. Pero Dios es tan cercano y Dios trasciende todo, entonces Dios está en el árbol. Dios está en un niño de la calle pidiendo pan para vivir, como dice una canción. ¿Se dan cuenta? Y eso se llama panteísmo, que es decir que todo es Dios. Entonces se exacerba esa idea de que Dios se involucra con su creación. Entonces ellos dicen, Dios se involucra con su creación, perfecto. Dios está tan involucrado que podemos ver a Dios en todas partes.
y hacen que Dios sea un Dios más que personal. Había un hermano, o sea, no un hermano, era un teólogo, que hablaba un poquito de esta concepción que se llamaba Paul Tillich. Y este teólogo hacía harto énfasis en este concepto de la inmanencia. Y él contó al final antes de morir, que ya no oraba, porque Dios lo encontraba en todas partes. Entonces, ¿para qué iba a orar con Dios? Si estaba en eso. Entonces, ¿se dan cuenta que es importante que nosotros sepamos eso? O sea, Dios es inmanente, Dios tiene una relación con su creación, tiene una relación con nosotros personal. Pero también está el otro concepto, que lo vamos a ver también, que equilibra la balanza, que es el concepto de trascendencia. Dios es inmanente, pero a la vez es trascendente. Entonces, no es tan solo mi partner, mi amigo, sino que es Dios todopoderoso también. Entonces, por eso quiero apuntar a este término, la inmanencia y la trascendencia. Entonces, la inmanencia implica que Dios es un Dios cercano, que Dios está presto a relacionarse con la creación, ¿ya? Eso es lo importante, lo primero. Vamos a ver eso en la Escritura ahora. Ya, Jeremías capítulo 23, versículo 24. No lleno yo el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta? Él está presente en todo, Él está atento a lo que pasa. Eso es lo que implica este texto. Entonces nos muestra esa característica inmanente de Dios. Dios está presente, Dios está cerca, ¿ok? Job capítulo 33, versículo 4. Aquí Job está diciendo algo súper importante. ¿Quién lo puede leer, por favor? El Espíritu de Dios me hizo. Él está hablando de forma individual, no de una manera general. Él está diciendo, el Espíritu de Dios me hizo a mí de manera particular. ¿Ya? Era el versículo... ¿Cuál era? El 4, perdón. Ya. Dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios está involucrado en el nacimiento de todas las personas. ¿Se dan cuenta? Entonces Él está involucrado con su creación. Otro ejemplo. Ageo 2.5. Fíjense, el pacto que hizo con el pueblo de Israel, así mi espíritu está en medio. Dios está cerca. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Dios está cerca. Dios es un Dios cercano. Ya. Pero esa verdad, esa realidad de la inmanencia de Dios tiene que, de alguna forma, equilibrarse con el concepto de trascendencia de Dios. Dios no es tan solo mi partner, mi amigo, el flaco, como le dicen algunos, no. Dios es trascendente. Y la trascendencia implica lo siguiente, el mismo caballero Millar Erickson dijo, con esto queremos decir que Dios está separado y es independiente de la naturaleza y la humanidad. Dios no está vinculado o implicado en su creación. También es superior a ella de varias maneras significativas. O sea, Dios es cercano a su creación, obra en ella, participa en ella, pero también Dios es mucho más grande que su creación. Entonces eso equilibra la balanza. Y Dios ya no es el flaco, sino que ya es mi amigo, Él se acercó a mí. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿cierto? Ya podemos ser amigos de Dios, pero tranquilo, Dios todavía está sentado en el trono. Entonces ese es el equilibrio perfecto. Dios se acerca a nosotros, pero nosotros no podemos ponernos al nivel de Dios. Dios sigue siendo superior a nosotros en toda su magnitud. ¿Ya? Entonces, por eso quería detenerme en esto, de la inmanencia y la trascendencia, en un equilibrio perfecto. Dios es trascendente, obviamente Él es más grande que todo, Él lo llena todo, ¿ya? Nosotros somos nada al lado de Él, la misma Escritura nos lo dice y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Isaías 55, 8 al 9. Entonces, nuestro Dios es mucho más grande, ¿cierto? Nuestros pensamientos no son como los de Dios, están en otro nivel, Dios es superior a nosotros. Dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Dios está en otro nivel, en otra dimensión, totalmente ajena a la nuestra. Entonces, eso, hermano, es importante. Dios es cercano, pero a la vez Dios es también un Dios todopoderoso, más grande que nosotros. Entonces, tenemos que tener reverencia ante eso. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Este es bien conocido. Isaías 6, del 1 al 5. Amén. Aquí vemos a Dios, ¿cierto? En esta visión que tuvo Él, sentado sobre un trono alto y sublime. Ahí está nuestro Dios, sentado, entronizado. Y cuenta aquí, la falda estaba llena del templo. Eso habla de majestad. Esa era una idea de los reyes. Sus vestidos cubrían todo el lugar. Nos habla de la majestad de Dios, ¿cierto? Y por encima de Él habían serafines, criaturas majestuosas, ¿cierto? Entonces esto nos habla de dónde está Dios.
Y los ángeles que clamaban, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se dan cuenta entonces? Ambas cosas que parecerían contradictorias. Un Dios cercano que se involucra, mi embrión vieron tus ojos, y dice el salmista David. O sea, Dios estuvo ahí cuando él, entonces alguien cercano, pero también él está entronizado en gloria y majestad, fuera de nuestra dimensión. Entonces eso es la misma idea. Entonces, para no seguir, como ya se entendió, ¿cierto? Ya. Los otros versículos anótenlo y en su casa los revisa. Para que lleguemos al equilibrio perfecto que nuestro Señor Jesucristo nos muestra. Mateo 6:9. Cuando el Señor Jesús le enseña a orar a sus discípulos, parte la oración diciendo lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre, cercanía, Padre nuestro, ¿cierto? Papito, ¿pero dónde está? En los cielos. ¿Se dan cuenta? O sea, la idea de cercanía, de inmanencia, pero también la trascendencia de Dios, porque Él está en los cielos. Él es un Dios cercano, pero Él está entronizado, así que tengamos cuidado. Esa es la idea, ¿ya? De esa forma se nos muestra Dios. Por eso no caigamos nunca en esa con conocimiento ahora, en esos errores que a veces uno comete, decir el flaco, no, Dios es tremendo. Él es nuestro amigo porque Él se acercó a nosotros a ser nuestro amigo. No porque, oye, buena onda. No, la verdad que no. Debemos tener respeto en ese sentido con nuestro Dios. Pero en esa majestad, en esa gloria que Él habita, Él quiso venir y quiso tener una relación con nosotros. Y eso es lo maravilloso también de nuestro Dios. Ya, eso. Y para terminar, ¿están cansados, no? ¿Sí? ¿Están cansados? Pucha. Esto que es tan importante también. Vimos que el gran error, por ejemplo, de los testigos de Jehová era pensar que solo el Padre es Dios y que el Hijo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios. Esto, hermano mío, es una doctrina fundamental del cristianismo. Y es cierto que en el siglo IV recién se estableció, por así decirlo, con sus bases. Fue un proceso bastante largo, la verdad, pero que es súper importante para nosotros definirlo desde el principio. La Confesión de Fe de Westminster, de 1647, dice lo siguiente. Dice, en la unidad, porque vimos que Dios era uno, ¿se acuerdan? Vimos Deuteronomio 6:4 ya. En la unidad de la divinidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. Fíjense en este detalle. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Las Escrituras, hermanos míos, nos hablan de un solo Dios, pero también nos habla en muchas oportunidades, y vamos a ver algunas, de que ese Dios no es una sola persona. Es una sustancia, una esencia, pero no una persona, sino tres. Vamos a verlo. Isaías capítulo 44, versículo 6. Y vamos a hablar de la pluralidad de Dios. Fíjense, pluralidad, pero de Dios, singular. ¿Ya? Para que no se mareen. Pluralidad de dioses sería que hay hartos dioses. Pluralidad de Dios implica que dentro de Dios, del único Dios, hay una pluralidad de personas. Isaías capítulo 44, 6. ¿Se dan cuenta del pequeño detalle que hay, no? Dice, así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hay dos personas aquí. Está Jehová, el Rey de Israel, y Jehová, el Redentor. Entonces, incluso hay estudios que se hizo en el judaísmo antiguo y que hablaban de que hay dos poderes en el cielo. Los mismos judíos, que tienen una concepción sumamente de un Dios único, muchos teólogos serios de parte de los judíos que no son cristianos llegaron a la conclusión de que en la Escritura se hablan de dos poderes en el cielo.
de que está, y habla, y toman incluso este pasaje y otros más de Isaías, en el cual en más de una oportunidad se hace mención a que hay dos personas en la deidad. ¿Ya? Eso es importante. Génesis 1, versículo 1 al 3, es un texto bien que también nos habla de una pluralidad dentro de la deidad. Un solo Dios, tres personas. Una sola sustancia, esencia, tres personas distintas. Génesis 1, del 1 al 3. Y aquí vamos a ver las tres personas trabajando, las tres personas de la Trinidad trabajando aquí. ¿Qué dice Génesis 1 del 1 al 3? ¿Quién lo puede leer, por favor? En estos tres versículos nosotros vemos de manera intrínseca las tres personas de la Trinidad. En el principio creó Dios, es el Padre, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y dijo Dios, el Verbo, que es la palabra, que es el Señor Jesucristo, antes de encarnarse. Entonces aquí en los primeros tres versículos de Génesis nosotros vemos eso. Vemos que está la labor del Padre, está la labor del Espíritu Santo por medio de la palabra que es el Hijo. Ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 26. Oye, pero fíjense ahí, ¿y qué dijo Dios? Dijo Dios, hagamos. Lo dijo en plural, no lo dijo en singular. ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿A los ángeles? No, porque nosotros no fuimos hechos de imagen de los ángeles. Fuimos hechos de imagen de Dios. Entonces fíjense que hay una conversación ahí, y esa misma conversación, fíjense que se vuelve a repetir de alguna manera en Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7, en el escenario de la Torre de Babel. Génesis 11, del 5 al 7. ¿Quién estaba hablando? Jehová. Y dice, descendamos y confundamos. Plural nuevamente. Entonces, la misma escritura nos muestra, da testimonio de que eso es así. Ahora bien, Segunda de Corintios, saltémonos, los otros pasajes anótenlos, vuelvo a repetirle, revísenlo en casa, pero Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Es el último versículo de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13, 14. Ahí lo que estamos viendo acá es que la Escritura da testimonio de la pluralidad de Dios. No es un invento esto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 13, 14. La despedida de Pablo de los hermanos de Corinto, aquí, toca a todas las personas de la divinidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vayan a Mateo capítulo 28, versículo 19. Esto está en el marco de la gran comisión. Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo ya resucitado, envía a sus discípulos a su misión. Y les dice lo siguiente, Mateo 28, 19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no está hablando de tres nombres. Porque si no, el griego diría en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero habla del nombre, hablando de una unidad. El bautismo fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vayan al libro de los Hechos. Este pasaje no está anotado ahí, pero es para que me crean. Hechos capítulo 2, Hechos 2:38. El mandato que leímos en Mateo 28 fue dado a todos los discípulos, entre ellos Pedro. Fíjense lo que dice Pedro ahora aquí. Entonces le dice, bautice en el nombre de Jesucristo, pero anteriormente Jesús había mandado que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema es que el nombre de Jesucristo es el mismo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque corresponden al mismo Dios. Y en particular, los judíos acá no rechazaban al Padre, rechazaban al Hijo. Por eso Pedro hace el énfasis en la persona del Hijo. Pero a la hora, el bautismo es en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo que corresponden al único Dios verdadero. ¿Ya? Y eso nomás, ya. Entonces la Escritura nos deja de manifiesto que hay una pluralidad. ¿Ya? Hay un Dios solamente, pero hay tres personas. La pluralidad es de personas, no de dioses. Eso es importante. La pluralidad de personas es un solo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas.
dificilísimo de entender, nunca lo vamos a entender en verdad. Solamente, o sea, comprender, solamente podemos asumirlo porque es lo que la Escritura nos muestra. Ya. Ahora, vamos a ver que aparte de eso, de darnos eso, la misma Escritura nos va a hablar. La Escritura nos muestra que el Padre es Dios. ¿Ya? Busquen Juan 1:18. Entonces aquí dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esto está hablando de que el Padre es Dios. ¿Ya? Juan 6:27, es igual, búsquenlo. Juan 6:27. ¿No es? El mismo Señor Jesús está diciendo que Dios, el Padre es Dios acá. Ya, eso es importante. La Escritura dice que el Padre es Dios, entonces. Ya. El Hijo también es Dios. Juan 5:18, ahí mismo. ¿No ven? Entonces aquí dice que él mismo se hacía igual a Dios al llamar a Dios Padre. Él decía que también era Dios, porque si es hijo de Dios, es Dios también. ¿Ya? Tiene la misma sustancia, la misma esencia. Vamos a ver ahora Romanos 9:5. Lo otro anótenlo nomás, pero revisen Romanos 9:5. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. La Escritura nos muestra que Jesucristo también es Dios. Y ahora, el Espíritu Santo. Hechos 5, del 3 al 4. Esto es cuando ocurre lo de Ananías y Zafira. ¿Quién lo lee, por favor? 3 y 4, capítulo 5. Ya, ¿a quién le mintió? Al Espíritu Santo, pero termina diciendo, el versículo 4, que no le mintió al hombre, sino a Dios. Entonces, obviamente está diciendo ahí que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces la Escritura nos muestra eso. Nos muestra una pluralidad de manera personal, particular en realidad, dice que el Padre es Dios, dice que Jesús es Dios y dice que el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, llegamos a la conclusión de que esas tres personas son parte de la unidad perfecta de Dios. Y esta es el famoso dibujo que de alguna manera, de manera imperfecta, entendamos todas las ilustraciones, nunca van a poder graficar de una forma correcta como es. Pero esto a grosso modo podríamos entenderlo. Aquí está el Padre, aquí está el Espíritu y aquí está el Hijo. Al centro, Dios, ¿cierto? Entonces el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu Santo, es otra persona. El Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, ¿ya? Eso es importante, son tres personas distintas, pero las tres personas juntas son el único Dios verdadero. ¿Ya? Eso es lo que la Escritura nos dice. Y con esto vamos a terminar el día de hoy, hermanos míos, esta parte importante de fundamento de nuestra fe sobre nuestro Dios. Insisto, una pincelada, podríamos profundizar en cada punto, pero es más que nada para que tengamos una base sobre la cual hablar.